Creo que parte de los problemas que tenemos vienen de que las estructuras donde nos manejamos y los espacios que se crean o que a los que te invitan son espacios perversos. Yo siento que es que yo tengo razón, porque mira, todo lo que veo, todo lo que me llega, me da la razón, ¿no? Para mí el pensamiento crítico tiene sobre todo que ver con parar. Poco cuidadosos con lo que va entrando en nuestras vidas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pasen y Sean, el videopodcast de Posliderazgo en colaboración con CAT. En este episodio vamos a hablar de diálogo y de hecho vamos a disfrutar de una conversación muy interesante con María Ángeles Quesada y Félix Lozano. Pasen y Sean. Bienvenidos a este episodio de Pasen y Sean, en el que vamos a profundizar sobre qué es el diálogo y cómo podemos mejorar en este arte. Y para ello tenemos a los mejores en el asunto, así que os voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Primero voy a empezar por María Ángeles Quesada, que es filósofa y además cofundadora de Equánima. Bienvenida. Y también tenemos a Félix Lozano, fundador y CEO de Team Labs, con muchísimas ganas de hablar contigo, de hablar con los dos. Y tengo millones de preguntas. Pero hay algo que a mí me ayuda mucho, que es entender de qué estamos hablando, y ya que os tengo aquí os voy a aprovechar al máximo para que me ayudéis a definir o que me deis claridad sobre qué es el diálogo, cómo es vuestra definición. Por empezar por lo fácil. Bueno, ¿me dejas, Félix, sí, empezar? Entonces, me encanta porque ya sabes también, y hablaremos de esto, ¿no?, que el primer elemento del pensamiento crítico sería un poco definir el problema, ¿no?, o definir a lo que nos enfrentamos para poder abordarlo de una manera más precisa, ¿no? Entonces, estamos abordando el diálogo y vamos a definir qué es el diálogo para poder abordar este problema. Me encanta. El diálogo. Para mí el diálogo, yo manejo la metodología del diálogo socrático, sobre todo. El diálogo, dentro del contexto del diálogo socrático, tiene mucho que ver con una comunidad de investigación, con un lugar donde diferentes personas diversas, donde puede haber un disenso de partida, se juntan para investigar un tema y donde para investigarlos no solo se ofrecen argumentos más intelectuales o más analíticos, sino donde también nos expresamos desde las emociones y desde el cuerpo que somos. Y en ese todo que traemos al diálogo, como decía una filósofa, me acuerdo, María Luisa López Cabrejas, una filósofa española que se dedicaba a facilitar diálogos, decía siempre que en los diálogos se habla no de mí, sino desde mí, en el sentido ese, desde un cuerpo, desde una posición en el mundo, desde una argumentación, desde unos sesgos, desde unas creencias, obviamente. Y con toda esa imperfección, en realidad, y desde ese lugar diverso, en esa comunidad de investigación, caminamos abrazados hacia un lugar común, hacia un lugar que sea más compartido, que nos ayude más. Y yo digo como que empieza a tocar roca sólida, empieza a tocar con el tiempo y con un proceso, vamos llegando a lugares más universales, más donde todos estaríamos de acuerdo, donde podemos sostenernos ahí por lo menos un rato. No sé si para siempre, pero al menos un rato. Llegamos un poco más a la verdad. El diálogo es el encuentro con el otro, es la forma de producción de conocimiento que mejor tiene en cuenta al otro. El diálogo efectivamente pues, tendría unas reglas del juego muy establecidas y un entrenamiento específico. Si nos vamos al diálogo, una socia mía diría en zapatillas de estar en casa, sería la conversación, ¿no? La conversación afectuosa, amable, la que yo tengo cuando voy a la pescadería, ¿no? Y entonces me encanta que cuando hay una persona que se va a llevar algo, y yo digo, ¿cómo lo preparas? ¿No? ¿Cómo preparas? Y entonces se produce una conversación que también tiene un componente de producción de conocimiento. Pues claro, no le voy a pedir a la persona que respeta, escúchame, ¿no? O espera o construye sobre lo que yo también te estoy diciendo. Entonces, esta diferencia entre la conversación como diálogo cotidiano y este otro diálogo que efectivamente podría ser en un contexto intelectual de producción de conocimiento, de investigación o de ordenación de las reglas para que surja esa producción de conocimiento que se aspira. O sea, en el diálogo lo que pretendemos siempre es salir con algo más de lo que tenía cuando entré, ¿no? Esta es la aspiración. Entre A, mi posición, y B, pues hay un espacio común.
y el espacio común vamos a construirlo, ¿no? Esta es un poco la idea que nosotros practicamos de diálogo. Y los dos habéis hablado, en tu caso decías que practicas y estás muy en el diálogo socrático y hablabas de unas normas concretas a la hora de dialogar. También socráticas. También socráticas, entiendo. ¿Cuáles serían, ¿no? ¿Cómo son esas pautas, reglas o indicaciones? Empieza tú. Vale, abrimos aquí la caja de herramientas y pues la primera era esta que te decía, ¿no? El diálogo es sobre todo escuchar también desde la posición del otro. O sea, no es escuchar hasta que llegue mi turno de intervención, sino después de haber defendido mi posición, incluso con la vehemencia que sea necesaria, me callo, te escucho y siento que estoy equivocado. Y te escucho como si estuviese equivocado. Esto requiere entrenamiento y algo esencial, que es pensamiento crítico, iniciándose con la conciencia autocrítica del propio pensamiento. El pensamiento crítico empieza con uno, ¿no? A veces parece que el pensamiento crítico es criticar el pensamiento de los demás, pero arrancamos, ¿no?, poniendo en duda, de nuevo, entre A y B, ese espacio de duda es el que ilustra más la verdad. A y B, bueno, pues serían burbujas de pensamiento único. A y B, el espacio intermedio, el espacio común, es el que confina mejor con la verdad. Cuando esto lo haces además en un grupo más amplio, pues esa verdad entre todas es un proceso de construcción de conocimiento interesante. Es que cuando estabas hablando de... Voy a las reglas ahora, pero quiero hacer un comentario sobre lo que decías de cuando no estás haciendo esto de escuchar al otro para decir lo que tú quieres decir, ¿no? Porque esto lo veo todos los días, ahora estoy haciendo muchos diálogos con niños y los adultos también lo hacen, ¿eh? Y mucho, no sé si más que los niños, pero los niños también lo hacen. Esto de, en realidad estoy pensando en lo que a mí me interesa decir, ¿no? Pero voy a dejar ese tiempo, no te escucho, voy a dejar que pase ese tiempo rápidamente porque estoy ansioso por querer hablar. Y claro, ahí no hay escucha, ¿no? Y me estaba viniendo mucho la sensación de, en realidad, hay lo que esa escucha auténtica que debemos hacer, me venía un poco la palabra de tengo que encarnarte. O sea, esa es una sensación, para mí, ¿no?, por ponerlo también en físico, para mí es un trabajo que tiene mucho que ver con borrar mucho tu yo, borrarlo, ¿no?, atenuarlo, bajar el volumen muchísimo, ¿no?, y casi hacerlo desaparecer para, de alguna manera, fundirte con el otro en ese momento de escucha, ¿no? Al menos en ese momento. No digo que eso vaya a ser siempre así, porque luego vuelves a tu yo y encarnas tus creencias otra vez, toda tu argumentación, tu ser, tus experiencias, tus sensaciones, tus emociones, tu propio cuerpo, que no va a ser el del otro nunca, va a ser el tuyo siempre. Pero en ese momento de escucha hay una intención de te encarno, te estoy encarnando, o por lo menos estoy haciendo el esfuerzo por ponerme en tu lugar, ¿no? Dicho de una manera más fácil, esto de ponerse en el lugar del otro. Pero esa escucha puede ser muy profunda si uno lo trabaja, ¿no? Yo creo que tenemos todos experiencias de esa escucha profunda, ¿no?, cuando la hacemos, y puede ser muy intensa y muy fuerte. Y fijaos que mucha gente me dice, es que me desconcentro, ¿no?, de lo que yo quiero decir, que no es tan importante, nadie tiene nada tan importante que decir, pero bueno, eso le digo yo mucho a la gente, ¿no? Pero en realidad para mí es al revés. Para mí estoy mucho más conectada con todo. Cuando escucho de esa manera, pierdo mucho menos el hilo que si estoy yo pensando en lo que tengo que decir. Es una sensación de mindfulness muy potente. Sí, me encanta la idea de encarnarse en el otro, efectivamente, o sea, escuchar... Suena muy místico esto, ¿eh? No, pero es muy interesante porque creo que es tremendamente difícil, ¿no? Escuchar desde la posición del otro, ¿no? Escuchar no desde tu posición, desde la posición del otro. Y que el otro te haga dudar. Es que maravilla, ¿no? Los presocráticos dirían, no, por eso no queremos el diálogo, porque me va a hacer dudar de mi fuerza, de mi espada, a ver si vas a venir a argumentarme, ¿no? Claro, en el proceso socrático es lo distinto, es hazme dudar, por favor. Qué cosa más maravillosa que me hagas dudar. Y mira que ahora corren otra vez tiempos, ¿no?, desde esa influencia que ha tenido la tecnología, las redes sociales, ¿no?, de polarizarnos con tanta facilidad, ¿no?, aprovechando los sesgos cognitivos que cada uno tiene y que al final pues, nos van
poniendo en el B y en el A cada día con más facilidad, porque a mí lo que me interesa es escuchar lo que me reafirma y a ti. Tal. Entonces, yo creo que a pesar de esto, a pesar de esta especie de vuelta atrás, al muy atrás, ¿no? Yo creo que hay una parte de esperanza en esto, ¿no? Hay una parte de esperanza porque es lo que mejor te encuentra con el otro, encarnarte con el otro. A mí me ha encantado lo de encarnar, no lo había Se lo utilizado nunca. robamos. Pero... Estaba pensando, antes de entrar en la actualidad, que justo es lo que os quería preguntar para conocer vuestro análisis de ahora, habéis hablado de pensamiento crítico y habéis como atisbado un poco esa definición para qué es y qué no es. ¿Podríais especificar de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento crítico, sobre todo, ¿no?, para los que estamos escuchando? Que no pensemos que es eso de llevarte la contraria o que nada más lejos de ello, ¿no? Para mí, fundamentalmente, yo me voy a lo que yo, un poco como yo lo agarro, ¿no? Para mí el pensamiento crítico tiene sobre todo que ver con parar y con no posicionarte de una manera rápida, fácil y radical sobre temas que son complejísimos. Y en ese parar está lo que tú dices, la duda, las preguntas. Cuando puedes parar, cuando puedes distanciarte de lo que se te está pidiendo, de cuando alguien te hace una pregunta, te pide una opinión sobre un tema, te pide una solución sobre un problema, cuando hay cualquier reto, cualquier cosa que cuando se te interpela por algo, lo que solemos es, ¿no?, es como si no la damos rápida a la opinión, parece que no tenemos criterio. Es curioso, para mí es lo contrario, ¿no? O sea, una persona con pensamiento crítico es alguien que ante lo que ve, fijaos la realidad ahora mismo, todo lo que tenemos, ¿no?, sobre la mesa para mirar, ante lo que vemos, lo que hacemos es parar, incluso físicamente, ahora que estoy muy corporal hoy, además, me doy un paso para atrás, incluso, ¿no?, yo misma, y miro, y me asombro. Y como decía Zambrano también, decía, el que se ha parado a mirar ya no muere, ¿no? O sea, mirar, es que miro, para empezar miro, ¿no? Y me hago preguntas, y dudo, y digo qué pienso yo, y digo qué piensa el otro. Y entonces ya busco argumentaciones, información, ya me voy, claro, ya puedo investigar, ya puedo, una vez que tengo preguntas, puedo investigar, puedo contrastar, puedo identificar sesgos, puedo identificar valores, puedo decir hacia qué ética me quiero mover, ya puedo hacer muchísimas, puedo dialogar con otros diferentes a mí o parecidos, o sea, ya puedo hacer muchas cosas, pero si no hago esa parada, para mí no existe pensamiento crítico. Estoy muy de acuerdo, creo que en ese ejercicio que hablaba, ¿no?, en el diálogo en el que hablas con tus convencimientos, con tus certezas, pero escuchas como si estuvieses equivocado. Y para estar equivocado tienes que parar. O sea, no puede ser un juego de ping-pong, no puede ser un debate, además espectacularizado, ¿no?, como estos debates que ahora mismo, ¿no?, parece que esa manera, ese combate, una especie de combate de boxeo con la palabra donde la verdad es triunfante, gana uno y pierde otro, nada que ver con el diálogo. En el diálogo pues, tenemos que salir con algo que nos viene bien a las dos partes, que es una aproximación a la verdad, ¿no? Entonces, parar es fundamental, que yo, después de argumentar y de expresarte todo lo que creo, que siento, parar para habilitar un espacio en el que pueda crecer la verdad del otro y donde yo me tenga que poner efectivamente en esa esperanza de la duda. La esperanza de la duda, la esperanza de lo que todavía no ha nacido, pero va a nacer. Pero estoy manteniendo ese estado de esperanza que después de este diálogo habrá algo nuevo que nazca, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que no existen espacios y nadie te invita a espacios, también porque los espacios pueden ser simbólicos también, ¿no? Tú cuando lees una noticia en un periódico, esa noticia te puede invitar a entrar en un espacio de búsqueda y de investigación de la verdad, o te puede simplemente invitar a que digas, sí, claro, es que este es idiota, ¿no? O sea, porque eso es lo que pasa hoy día, ¿no? Que no hay invitaciones a espacios donde podamos entrar en esa duda, en esa parada, donde los ritmos sean de otra manera, donde nos podamos escuchar de verdad, donde podamos encarnarnos de alguna forma. Entonces, para mí, por eso es importante la estructura, la parte reglada, la parte condicionada. Es decir, creo que parte de los problemas que tenemos vienen de que las estructuras donde nos manejamos y los espacios que se crean o a los que te invitan son espacios perversos. Son espacios donde
las reglas de juego son las del debate, las de la guerra, las de yo tengo que quedar por encima de ti, tengo que hablar más, tengo que dar mejor, tengo que aparentar lo que no sé, tengo que aparentar lo que aparentas hacer algo que no he hecho todavía, a lo mejor. De hecho, son las reglas de juego continuas en todos sitios. Entonces, esas reglas de juego para mí pervierten, por ejemplo, un espacio de diálogo. Y ahora que nos queda un poco más claro esta definición de diálogo y de pensamiento crítico, ¿cómo estamos ahora mismo, ¿no? ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Sabemos dialogar? ¿Ha variado o no nuestro pensamiento crítico? ¿Cuál es vuestra sensación, vuestro termómetro en vuestra experiencia, disciplinas? Albergamos esa esperanza, ¿no? Aunque estemos viviendo un momento pues de desconcierto, ¿no? Este momento que podría ser de desesperanza o incluso habría algunas voces que aprovecharían la desesperanza de los demás para volver a lo presocrático, ¿no? Pero al mismo tiempo, este periodo de desconcierto creo que está preñado de esa conciencia de estar en una antesala de lo siguiente, el impacto de las redes sociales, que es todo lo contrario a lo que decía María Ángeles. O sea, es la inmediatez y la superficialidad. Y eso va construyendo, claro, pues estas burbujas de pensamiento único, donde cada vez más yo siento que es que yo tengo razón, porque mira, todo lo que veo, todo lo que me llega, me da la razón, ¿no? Y a la otra persona lo contrario. Entonces vamos asistiendo a esta polarización que cada día es más visible y que creo que será pasajero. Siento que esto es un constipado. Un constipado en la historia de la humanidad. Es un constipado. Te veo muy optimista, sí. O sea, yo soy optimista, pero no sé si tanto como tú. Sí. No, soy optimista. Puede ser, ¿eh? O sea, confío en el ser humano, creo en el ser humano. Bueno, creo en los seres también así en general. O sea, digo, en todos los seres que pueden, ¿no?, sentir y hacer algo en el mundo. O sea, que sería un poco más amplio que solo los seres humanos, pero también creo mucho en el ser humano. Yo, por ejemplo, no estaré tan de acuerdo con que tenemos más conciencia que en otros momentos históricos. Lo que sí creo es que como estamos en un mundo con tanta complejidad y tan intrincado y tan difícil, con tanta información, infoxicación y tanta interrelación y tanta relación social exponencial, ¿no? Porque antes la gente se relacionaba con un grupo de personas limitado. Nosotros ahora nos relacionamos con muchísimas personas, ¿no? Cada día tenemos muchísimas interacciones, mucho más, yo creo, de las que podemos procesar como seres humanos, ¿no? Entonces creo que como es un momento tan complejo, sí que se hace más urgente. O sea, yo creo que en otros momentos de la historia tampoco especialmente han tenido pensamiento crítico, depende. O sea, quizá hay momentos históricos que ha habido una subida, ¿no? Quizá todos tenemos un poco romantizado también la idea de la antigua Grecia, ¿no?, donde en ese momento, en esa explosión, habría que ver cómo fue realmente, pero bueno, por lo que nos llega parece que hay un momento, ¿no?, de interés por el pensamiento y tal, y hay momentos en la historia donde ha habido intereses, ¿no?, por el pensamiento y desarrollo por el pensamiento y en el pensamiento, ¿no? La Ilustración podría ser otro momento, que luego también matizó mucho el romanticismo, porque esa ilustración tan bonita también hoy día nos ha traído esa razón obsesionada con la ciencia y la tecnología, ¿no? La Ilustración fue maravillosa porque educó a muchísima gente y puso el pensamiento en el centro y la razón humana en el centro, pero también nos volvió muy antropocéntricos, nos volvió muy expoliadores de una naturaleza y también nos hizo confiar demasiado en la ciencia y la tecnología, ¿no? Y eso luego los románticos lo criticaron y nosotros estamos también criticándolo y debemos seguir haciéndolo, ¿no? Creo que esa crítica también es importante hacerla, pero sí diría que el mundo, como es muy complejo y las relaciones son tantas y hay tanta cosa, sí que creo que es un momento urgente. O sea, sí que me parece que estamos un poco en la antesala de un cambio y para mí es urgente que desarrollemos con voluntad y con intención el pensamiento crítico y el diálogo, ¿no? Porque sí que se hace urgente para lidiar con un mundo así, ¿no? Y luego hay dos fenómenos. Un fenómeno es el de la tecnología, ¿no?, del que tú hablas, que eso ha introducido unos valores de rapidez
y nos ha supeditado completamente. Si ya los seres humanos tenemos sesgos, ¿no? Sesgos que son cognitivos, que vienen mucho de la propia evolución, que nos han ayudado a tomar decisiones, ¿no? En ciertas circunstancias, las redes sociales lo que han hecho, de hecho la gente que se ha dedicado a diseñar las redes sociales son expertos en todos los sesgos cognitivos que tenemos los han utilizado, es que esto hay que decirlo y hay que hablar de ello, porque han utilizado todos esos sesgos para atraparnos, por ejemplo, en algoritmos que refuerzan el sesgo de confirmación, que es lo que tú decías, ¿no? Es por ponerle en palabras, o sea, un nombre técnico a lo que tú decías, que es que nos estén dando totalmente todo el rato más de lo mismo, ¿no? Y confirmando nuestras creencias con gente que piensa lo mismo, información que piensa lo mismo, productos que confirman lo mismo, ¿no? Y vives en ese mundo, esa cámara de eco pequeña, donde estás en ese pensamiento único, reforzado, pero esto es simplemente porque hay gente que ha programado esas herramientas de manera que apele a tus sesgos más primarios también, ¿no? Entonces esto es un poco dramático porque somos peleles en ese contexto y nos lo hemos tragado y el pensamiento crítico sobre las redes sociales apenas empieza a aparecer. O sea, realmente llevamos ya unos cuantos años con las redes sociales, sí que ha habido siempre voces críticas, pero a nivel más masivo, ahora es cuando los padres se empiezan a preguntar, los padres, madres, ay, pues a lo mejor darle un móvil a un niño de 8 años es una salvajada. Ah, pues ahora te lo preguntas, ¿no? Y ya hace 10 años, o bueno, hace 5 años, las voces críticas eran 4, ahora ya empieza a haber masa crítica, o sea, nos ha costado un poquito y viendo los problemas que está produciendo, ¿no? Toda la tecnología. Yo introduciría aparte otra cuestión que es el tema de la posverdad. Yo creo que el manejo de la información que se hace en el mundo de ahora, para mí yo lo definiría como posverdad, como otros autores han hecho, que añade esa definición, esa idea de que para mí la posverdad tiene mucho que ver no con la manipulación y la mentira, que estaría de acuerdo con que siempre ha existido, porque es muy humano, ¿no? Intentar manipular a tu favor, beneficiarte, mentir. Incluso decía San Agustín que para mentir hay que saber cuál es la verdad, porque hay que decir lo contrario. O sea, no es tan fácil mentir. Mentir presupone un cierto conocimiento de la verdad. La posverdad es ya, me importa un pimiento. O sea, no me interesa la verdad, ni sé dónde está, ni sé cómo buscarla, ni me interesa buscarla, que eso es lo peor de todo, ¿no? Es el desprecio absoluto por cualquier tipo de verdad, incluso la consensuada, ¿no? La que podemos buscar en un diálogo. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero para definir un poquito más la posverdad, yo diría que estamos llegando a dudar de que yo aquí tengo un micrófono. O sea, estamos llegando a dudar de cosas que la metafísica en filosofía puede hacer de manera muy especulativa y divertida, pero se queda en textos y en gente friki que quiere hablar de esto, está muy bien. Pero dudar de que aquí yo tengo un micrófono es muy grave, dudar de eso, porque eso nos impide todo en la vida. Estamos llegando a dudar de cosas que son hechos. Parece que un hecho como que está este micrófono aquí es interpretable. No, esto es un hecho, esto no es interpretable. Esto es interpretable en la especulación filosófica, pero eso no tiene nada que ver con el mundo real. Entonces dudar de eso es dramático. O sea, porque es vacío, eso no nos lleva a ningún sitio. Sí, yo añado además ahí el vivir una vida en la que sientes que lo que realmente te está sucediendo en lo virtual. Es asumir que la vida real es lo que sucede allí mientras estoy aquí encerrado en mi micromundo y estoy dejando que la vida se deslice con esta intención de la vida se juega en otro planeta. Mi esperanza viene de ahí, que eso no sé cuánto tiempo se sostiene, no sé cuánto tiempo tardamos las personas en descubrir esto, que no este decorado es de cartón piedra, no puede ser. Mi vida es otra cosa. Y por eso también creo que hay una mayor conciencia, ¿no? A pesar de estar sometido a esta velocidad tan fuera de vuelta en todos los aspectos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una voz que reclama el tiempo necesario. Es lo contrario a la prisa. No es la lentitud, es el tiempo necesario. El tiempo necesario. Un embarazo son 9 meses. Requiere un tiempo en el que, aunque no haya nacido la realidad nueva, pero albergamos este estadio, ¿no? De cuidado y pues como el que tendríamos en un embarazo. Esto es lo que sostiene mi esperanza. No sé. Sí, me viene mucho la idea de los tiempos humanos, los ritmos humanos. O sea, ritmos naturales, palabra compleja donde las haya, claro. Pero sí, hay algo de esto de... Por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurren muchos ejemplos, desde escribir un libro, ¿no? Que yo me muevo también un poco en ese mundo, a lo que tú dices, a los procesos naturales como un embarazo, ¿no? Estamos tan despegados de los tiempos que necesitan las cosas
que la gente se piensa que escribir un libro lo puede... A mí hay gente que me ha dicho, no, tu próximo libro, en un fin de semana te encierras. Digo, pero vamos a ver, o sea, que eso es absurdo. O sea, quien dice eso no tiene... Vamos, no sé quién dice eso, pero... O bueno, ahora hablaremos un poco de la IA, porque... O lo escribes con ChatGPT, Sí. ¿no? Que también me lo han dicho. ¿Lo puedes escribir con ChatGPT? Digo, claro. Hombre, ahí faltaría más. Ayer, de hecho, estuve en bueno, no voy a decir dónde, pero en una conferencia y me pusieron, bueno, muy agradables, y llego y me dicen, ¿quieres probar estas gafas de realidad virtual? ¿Has probado alguna vez? Digo, pues he probado algunas. Digo, no soy muy fan, la verdad, no, estas son no sé qué, de otra marca y tal. Digo, bueno, venga, yo ahí llegaba pues lo típico, vas a hacer una conferencia, estás un poco, ¿no? También, ¿no? Tienes tu concentración, tu sensación de voy a ver dónde estoy, cómo es ese público, ¿no? Ese momento previo, ¿no? A cuando das una charla. También quieres estar tranquilo, pero amable con la gente que te está recibiendo. Y me ponen las gafas y entonces me ofrecen una cantidad de locura de estímulos donde estoy en un precipicio que me voy a caer, donde estoy saltando parkour ahí, haciendo saltos en edificios altos, ¿no? De pronto nadando en el mar con tiburones, de pronto al lado de elefantes. Y yo, por favor, no quitarme esto, o sea, ¿qué necesidad? Al final, no, aguanta, que son 3 minutos. Y yo, Dios. Y luego pensé, me quité y se lo dije, ¿no? Dije, bueno, técnicamente es impresionante, pero ¿qué necesidad tengo yo como ser humano en este momento de tragarme todo eso que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando aquí? O sea, ¿para qué? Digo, ¿para qué es esto? O sea, ¿esto para qué sirve? O sea, es que me pareció absurdo completamente. Yo no tengo necesidad de poner mi cuerpo, porque somos seres humanos, somos vulnerables, somos emocionales, con todas las ventajas que eso nos da, porque eso es una ventaja enorme, la emocionalidad, pero claro, soy permeable, no soy una puñetera máquina que me puedes poner aquí cualquier cosa y luego me llevas a la conferencia a estar súper concentrada. Pero estamos locos y eso para mí fue un ejemplo muy gráfico del mundo en el que vivimos. Sí. No hay tiempos humanos. Sí, fíjate qué contradicción, ¿no? Que en el pensamiento computacional siempre, ¿no? Se asumió el principio de garbage in, garbage out, pero en cambio en lo humano somos poco cuidadosos con lo que va entrando en nuestras vidas, ¿no? Habéis hablado un montón de cosas y como no quiero interrumpiros, se me escapan un montón de hilos de los que quiero tirar, así que creo que voy a hacer un elige tu propio viaje, porque hay 2 cosas que se me han ocurrido, así que vais a elegir vosotros. Por un lado me apetecía, ¿no? El cuerpo me pedía preguntaros soluciones en cuanto a hemos hecho ese diagnóstico y desde vuestras disciplinas, ¿qué cosas creéis que se están haciendo que mejoran nuestro nivel de pensamiento crítico, de escucha y de diálogo? Y por otro lado habéis hablado de la tecnología, de la IA o del ChatGPT, por poner 2 ejemplos, pero cómo eso podría apoyar en algo o entorpecer en algo todo lo que estamos diciendo. Y me han venido estas 2 cosas, así que elige vuestro propio viaje. ¿Cuál de las 2 pelotas recogéis o las 2 y las unís? Esto es muy socrático. En los diálogos socráticos yo hago mucho lo de... Pues hay 2 temas sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál queréis elegir? ¿Cómo queréis seguir, ¿no? Avanzar, ¿no? Entonces, al final... Sigo tirando del hilo, ¿no? Que además, ahora como está tan presente, el hilo tecnológico es el tiempo, de nuevo. A mí me parece maravilloso tener... O sea, yo confío en la tecnología, no soy un tecnofóbico ni mucho menos, siempre y cuando no altere el tiempo humano. El tiempo humano es el tiempo de reflexión. Claro que es muy interesante tener una herramienta que te pueda facilitar contrastes. Sería como, pues este es el mínimo imprescindible, a partir de aquí tengo que reflexionar para mejorar muchísimo lo que quiero decir y que esto no sea fruto de ese conocimiento persistente que es el que utiliza una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es muy interesante como herramienta, siempre y cuando esto no pervierta de nuevo los tiempos. No nos puede someter a eso que, por desgracia, yo creo que hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Nos han enseñado a me preguntas y tengo que responder. O me planteas un problema, no lo he comprendido muy bien, pero te tengo que dar una solución. O este deporte de estoy en un bar y desde la barra del bar, ya, es que eso yo lo solucionaba en 3 días. No has comprendido nada, pero ya lo solucionas. O sea, ser solucionistas, yo creo que es una enseñanza perniciosa que estamos viendo también, ¿no? Y fruto de esa industrialización de la enseñanza, ¿no? Donde es lo memorístico y entonces la rapidez y todo lo vamos construyendo desde ahí.
Creo que en la medida que la tecnología no altere, y cuando digo la tecnología y la mentalidad tecnológica, o sea que el problema no es la máquina, son las personas que están detrás de las máquinas, siempre y cuando no alteren esos tiempos naturales que hablábamos, de escuchar el bosque, escuchar nuestro cuerpo, comprender lo que... ¿no? Ese tiempo de comprensión es imprescindible. Siempre que no altere ese tiempo, siempre que no nos creamos que esa prisa de la máquina, esa inmediatez, esa superficialidad, ese conformarte con lo que ya se sabe. Tenemos que transitar un mundo muy desconocido. Es una sociedad del desconocimiento más que del conocimiento. Yo recuerdo en los años 90, cuando se hacía cada vez más presente, ¿no?, la tecnología en la sociedad, y entonces pasamos a llamarle la sociedad de la información. Y siempre era como muy aspiracional, la sociedad de la información. Llegará un momento donde todos estaremos muy bien informados, ¿no? Y eso se desmontó. Y entonces, pues el siguiente sabor del mes fue la sociedad del conocimiento. También desde esa perspectiva tecnológica llegará un momento donde todos sabremos. Y a día de hoy está totalmente desmontado. Es más una sociedad del desconocimiento. Lo que nos ha aportado la tecnología es más capacidad de saber lo que no sabemos. Mientras mantengamos esta dualidad de lo que puedes esperar de lo tecnológico y de lo que debes hacer desde lo humano, pues será pues como ha sido siempre la tecnología, ¿no? Pues algo que nos hará más humanos. Siempre que la tecnología nos haga más humanos, creo que transitaremos un buen camino. Has dicho muchísimas cosas, no sé por dónde tirar el hilo. Hay muchos hilos. Hay muchos hilos. Y también porque al final estoy muy alineada con todo lo que estás diciendo. Simplemente para que se entienda bien, ¿no?, el tema, me refiero sobre todo a lo que has apuntado de, esas herramientas tecnológicas, claro, tienen una ideología, ¿no?, detrás. O sea, para que no a veces se entienda, a veces me dicen, de hecho me lo dice mucha gente, no, pero la inteligencia artificial es como un cuchillo, no es una herramienta que tú la puedes usar para bien o para mal. No. La tecnología, es que estas son cosas, pues eso, que también deberíamos enseñarlas en los colegios, estas cosas también, ¿no? La tecnología no es una herramienta como una técnica o una artesanía, ¿no?, que tiene más que ver con reproducir una forma de hacer las cosas. Tiene que ver con una ideología. Tú en la tecnología, cuando creas la tecnología, hay unas ideas previas de lo que está bien y lo que está mal y de hacia dónde, qué quieres conseguir, qué valores hay ahí, ¿no? Nuestra tecnología, además, viene de valores que tienen mucho que ver con ese pensamiento ilustrado de mejora del mundo humano, de mejora de la vida de los humanos sobre todo, donde la naturaleza es simplemente un medio, ¿no? Hay mucha sensación. Ahora por eso estamos incorporando la sostenibilidad, porque vemos que eso no se aguanta, ¿no? No podemos vivir en un mundo que nos estamos cargando, pero el valor de no ser sostenible viene de entender la naturaleza como un medio a nuestro servicio, y eso viene muy de la ilustración. Ese pensamiento ilustrado tiene mucho que ver también con valores de eficiencia, eficacia, maximización. La tecnología se ha diseñado hasta ahora con esos valores muy presentes. Si yo puedo hacerlo y me funciona y me maximiza mi beneficio, lo voy a hacer, que es lo que pasa con las redes sociales como están diseñadas. Si yo voy a sacar más rendimiento, voy a hacer que la gente compre más, voy a hacer que me beneficie y beneficie a mucha gente, también ética utilitarista a saco, es decir, el beneficio de la mayoría va a primar eso por encima de otros valores. Pero claro, eso no convive bien con el ser humano y con lo que necesita el ser humano. Ni el planeta, ¿no? A nivel de sostenibilidad ya lo hemos dicho, pero no convive bien con los tiempos humanos, con la salud mental humana, con la dignidad humana, no convive bien con cuestiones muy fundamentales, ¿no? Entonces para mí estamos en ese cambio de paradigma donde necesitamos superar la racionalidad instrumental, una racionalidad que solo se ha preocupado por maximizar y beneficiarnos y utilizar y sacar mayor rendimiento a las cosas, ¿no? Y las obsesionadas por solucionar problemas de cualquier forma. Y no se ha preocupado tanto por ver cómo se hacía esa solución, qué medios se utilizaban, qué se puede utilizar como un medio, qué valores queremos imprimir, qué valores son importantes para que la dignidad humana y los bienes comunes se mantengan. O sea, no nos hemos hecho esas preguntas y eso es lo que yo creo que estamos en esa transición hacia otro tipo de racionalidad, de manera de entender el mundo y de pensar el mundo. Entonces, la tecnología que necesitamos es una tecnología, y la IA necesita diseñarse y pensarse desde un lugar más humano, porque la IA, recordemos, también viene de paradigmas muy ligados a estos que son transhumanistas. Viene de paradigmas que refuerzan esa idea ilustrada de que el ser humano con su capacidad racional va a superar incluso a sí mismo y a su naturaleza y va a ser capaz de hacer
¿no? De superar todas sus capacidades y ser capaz de llegar al espacio, aumentar su inteligencia, ser más fuerte que nadie. Pero todo esto es un poco disparate, sobre todo porque va en contra de preservar lo valioso que tenemos. Se deja el cuidado, se abandona el cuidado. Yo no digo que no podamos superarnos en algún sentido o que pueda funcionar como un reto de ciertas capacidades, ¿no? Como tú has dicho, la tecnología. Pero no lo va a hacer nunca, o lo haremos muy mal y con mucho coste emocional, de salud mental y de otros tipos, si no consideramos que ya hay algo valioso que preservar en nosotros y en otros seres y en el planeta. Si no entendemos el cuidado como algo fundamental, que es de hecho, me encanta decir esto porque es maravilloso, que es de hecho el cuidado es lo que nos ha permitido vivir como especie. Porque nosotros somos seres que cuando nacemos necesitamos muchos años de cuidados. Y si no nos hubieran cuidado, nadie estaría aquí. Que eso lo recuerdo todo el mundo, lo digo mucho en las clases, sobre todo a la gente joven. Ninguno estaríamos aquí porque somos autosuficientes y maravillosos, solo nosotros, eso es mentira. Eso es una cosa que nos han vendido que no tiene ni pie ni cabeza. Nosotros estamos aquí porque nos han cuidado muchos años y personas que han dedicado esfuerzo y tiempo a darnos todo. Y todo el mundo está en esa misma situación. Entonces no somos seres autosuficientes, somos seres sociales y seres cuidadosos, cuidadores y cuidados. Entonces el cuidado es fundamental para entender al ser humano. Entonces no respetamos ese valor básico y la tecnología no lo hace. Nos encontramos con problemas graves. El otro día, ayer creo que leí una noticia de el Gemini, es el ChatGPT de Google, ¿no? Que había lanzado una... Me hacía hasta gracia, aunque era un poco dramática la situación, a un chico adolescente que estaba chateando con este chat, ante una cosa que le preguntó banal, le devolvió una afirmación muy dura diciéndole debéis desaparecer de la Tierra, no eres especial, los seres humanos sois una lacra, ¿no? Le hizo un statement y fíjate que va en contra de todas las aparentes instrucciones de seguridad, ¿no? Que se les proporcionan a estos aparatos, a estos sistemas de inteligencia artificial que no pueden decir ese tipo de cosas, ¿no? Pero de pronto, como sabemos que los chats estos generan estas alucinaciones y son erráticos, de pronto salió ese comentario, ¿no? Y claro, denuncian la familia y el adolescente lo comentó con su hermana, están denunciando esta situación, pero a la vez también la tecnología tampoco es Dios. O sea, si no tenemos un sentido crítico para entender eso, lo que te está diciendo el chat no deja de ser más de lo mismo, tú lo has dicho, es más de lo mismo. Y de hecho, bueno, acabo con una cosa de la esperanza. La inteligencia artificial hasta ahora lo que nos da es simplemente más de lo mismo. Hay un sesgo que es el sesgo de estandarización, donde nos da, iría a un pensamiento único. O sea, con el tiempo la inteligencia artificial lo que te da es lo mayoritario, lo más probable. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está pensar fuera de la caja? ¿Dónde están los márgenes humanos, los lugares donde estás solo a veces pensando algo? No solo, pero con pequeñas comunidades, ¿no? Que alumbras algo diferente, que no te entiende la gente. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está el pensamiento lateral, el pensamiento de los márgenes, las comunidades minoritarias? ¿Dónde está todo eso? ¿Va a quedar fuera? La diversidad, el disenso, ¿dónde va a quedar todo lo que no se adapte a la mayoría? Estoy muy de acuerdo, ¿no? Y viene de aquí, de esta raíz que hablabas antes, de la fascinación por lo conocido, que sería el conocimiento básico, el conocimiento, la imprevisibilidad del ser humano. Somos seres imprevisibles. O sea, hemos aprendido muy bien a crear soluciones que, ¿no? Y hacemos un puente que no se cae y entonces... Pero ¿y qué sucede cuando lo que se necesita es otra cosa? Que no se sabe qué es. Porque somos seres imprevisibles. Cuando tienes que salir a comprender la solución, ahí pues ya se espera menos a la tecnología. Incluso a lo conocido. Hay que salir fuera, ¿no? Hay que salir fuera, hay que enfrentarte a una realidad que va a requerir esa complementariedad del ser humano que hablamos. Esa capacidad de complementarnos, que es donde se sostiene la idea del diálogo como coproducción, ¿no? Coproducirnos para poder transitar lo desconocido. La imprevisibilidad del ser humano. Y para mí está ahí la esperanza. Sí. Pero en dos sentidos, en la de ¿no? confiamos en esto, pero también confías en que las cosas no sean lo mismo de siempre, lo más mayoritario. Cuando educamos a los niños, a nuestros hijos, sabemos que 3000 veces lo han hecho de esta manera, que queremos que no sea así, que queremos que recoja la habitación y no lo han recogido, y lo han hecho 3000 veces así, pero no los educas pensando en que la 3001 lo van a seguir haciendo así.
que eso es lo que hace la inteligencia artificial, hacer una predicción en función de lo que ya ha pasado Conoces. y lo que ya conoces y lo que es mayoritario. Lo que haces es tener la esperanza de que ese niño va a hacerlo el 3001 de manera diferente. Y el cuidado al que te referías, ¿no? Y el convencimiento que solo cuidándolo y solo teniendo pues esta doble interpretación de la atención, ¿no? O sea, en el mundo educativo pues hay como mucho convencimiento, ¿no? De lo fundamental de la atención, pero la atención tiene también el sentido de atender. Atender es cuidar. Y sin esa atención, sin ese espacio cuidadoso, pues poco puedes esperar de el desarrollo del ser humano, ¿no? Y efectivamente ha sido el cuidado lo que nos ha traído hasta aquí. Pues escuchando palabras tan bonitas como esperanza y cuidado, creo que son las mejores palabras para poder despedir nuestra conversación, aunque me tiraría horas hablando con vosotros. Os agradezco mucho este rato, es un lujo y espero que todos los oyentes lo hayan disfrutado tanto. Y yo por lo menos me quedo con ese mensaje de esperanza, de cuidado y de pues cultivarnos mucho, ¿no? Para equilibrar todo lo que la tecnología a lo mejor puede entorpecer nuestro pensamiento. Así que muchísimas gracias y os esperamos en el siguiente capítulo. Y muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Mucho, gracias.